Dios me lo bendiga a todos. Mi nombre es Alberto Caballero. Soy el pastor del Ministerio Óleo de Gozo en la ciudad de Panamá, en la República de Panamá. En esta ocasión queremos compartir un tema al cual le hemos titulado Retomando el llamamiento. Y decimos retomando porque estamos seguros que ya Dios te ha hablado, ya Dios te ha llamado. Por eso a través de este video lo único que estamos haciendo es estableciendo una nueva oportunidad que Dios te da. Mira el video y sé bendecido. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí tuyo es el reino.
Jonás capítulo 1, verso del 1 al 3. La palabra del Señor reza de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios bendiga esta palabra en el nombre de Jesús. Nosotros, al estudiar el libro de Jonás, nos hacemos una pregunta y nos preguntamos por qué Dios insiste con un hombre que se negó a hacer la misión que se le había encomendado. ¿Por qué Dios tuvo ese trato tan especial con el profeta Jonás? Dios hace las cosas por alguna razón. Y también por alguna razón Dios nos ha dejado en blanco y negro este relato para que nosotros conociéramos cuál había sido su trato con el profeta Jonás, conocido como el profeta rebelde. Cuando leemos a Jonás, no debemos mirar y prestar tanta atención a Jonás y su rebeldía, sino a la actitud de Dios, a su amor, a su misericordia, a su paciencia, porque de alguna forma cada uno de nosotros debemos vernos reflejados en la vida y la experiencia que tuvo Jonás. El protagonista del libro de Jonás no es Jonás. Jonás es como un actor secundario en esta historia. Aunque el libro se llame Jonás, el principal protagonista de esta historia es Dios. Jonás es solamente un pretexto que usa el Señor para darnos a conocer su voluntad, darnos a conocer su propósito, darnos a conocer sus planes, su visión y darnos a conocer cuál es su voluntad. En este libro Dios revela quién es Él. Aquí Dios revela su nombre, revela su misericordia. Es la misericordia de Dios y no la de Jonás la que se derrama sobre Nínive. Si hubiera sido por Jonás, los ninivitas hubieran sido destruidos. Este libro no habla de lo que fue Jonás, sino nos habla de lo que fue Dios y de lo que será Dios por todas las generaciones. La Biblia es una revelación de Dios al hombre. La Biblia es el mensaje de amor de Dios a los hombres. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos va revelando acciones de Dios hacia la humanidad. Cada libro representa o puede ser nombrado por una acción de parte de Dios. Si nosotros partimos desde Génesis y vamos hacia adelante, nosotros podemos ver cómo Dios va actuando. Podemos ver a un Dios que crea, podemos ver a un Dios que liberta, podemos ver a un Dios que forma un pueblo y busca el acercamiento con el ser humano, con el hombre. Un Dios que organiza, un Dios que legisla, un Dios que ordena, un Dios que conquista, un Dios que juzga, un Dios que salva y un Dios que reina. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Y el libro de Jonás pues no es la excepción a esta regla. En el libro de Jonás no solamente vemos a un hombre desobediente, vemos a un Dios que llama, vemos a un Dios que envía, vemos a un Dios de mucha y gran misericordia, vemos a un Dios que quebranta, un Dios que levanta, vemos a un Dios que perdona, vemos a un Dios que restaura, vemos a un Dios que da nuevas oportunidades. Lo que prevalece en el libro de Jonás no es la desobediencia de un hombre. Lo que prevalece en el libro de Jonás es el amor de Dios. Y así como Dios habló con Jonás y lo llamó,
De la misma manera Dios ha hablado y ha llamado a muchos hombres, no solamente en la Biblia lo encontramos, lo vemos a través de toda la historia y cómo cada uno de esos hombres que ha sido llamado y que Dios le ha hablado, cómo ellos han reaccionado ante el llamado de Dios. Y una cosa, estamos seguros en esta ocasión en que estamos pues compartiendo este video con usted. Y estamos plenamente convencidos de que Dios le ha hablado y Dios le ha llamado, Dios te ha hablado a ti también. Dios sabe que en tu interior hay luchas que tú mismo quizás no puedes explicarte. Dios quiere ayudarte a lidiar con esas luchas. Dios quiere darte esta oportunidad y ha preparado este momento para ti. No es el producto de una casualidad de que tú estés viendo este video. Dios te ha hablado, Dios te ha llamado y lo ha hecho con todos nosotros. De una u otra manera Dios nos ha hablado a todos nosotros y te ha hablado a ti. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces, Dios te ha hablado a través de su palabra. Dios te ha hablado a través de profetas. Dios te ha hablado a través de siervos que ha enviado a ti, predicadores. Dios te ha hablado a través de maestros. Dios te ha hablado a través de la oración. Dios te ha hablado a través de su palabra. Dios te ha hablado a través de sueños. Dios te ha hablado a través de circunstancias y hechos que han ocurrido en tu vida. Dios nos ha hablado a todos. Dios nos ha llamado también y también lo ha hecho contigo. El primer llamado que Dios hace al hombre, y es el llamado que queremos presentarte primeramente, es el llamado al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso es que Dios trata contigo. Es por esa razón que Dios se acuerda de ti. Es por esa razón de que Dios no te ha soltado a pesar de que quizás has sido rebelde, a pesar de que quizás le has fallado a Dios. Por alguna razón Dios sigue viendo algo bueno que hacer contigo y que nadie más ve. Él sigue viendo en tu vida un potencial invisible para quizás los otros seres humanos. Por alguna razón Él sigue insistiendo contigo. Por alguna razón Él sigue persiguiéndote. Por alguna razón Él sigue llamándote. Por alguna razón Él sigue tocando a tu corazón. Por alguna razón te sigue haciendo una invitación. Si por alguna razón no te ha desechado. Por alguna razón Él sigue hablándote. Y la razón que encontramos es que Dios te ama. Y no se cansa ni se cansará de amarte. Te amará por siempre y está esperando por ti. Yo sé que Dios ha tratado contigo antes. Dios te ha preservado para este momento. Y a mí me toca simplemente volver a poner las cartas de Dios sobre la mesa. Tú me estás escuchando para oír una vez más que Dios no quiere que estés perdido. Dice la Biblia que de tal manera Dios te ha amado, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que creas en Él y no te pierdas y tengas la vida eterna. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, el verso 18, y parafraseándolo dice que Dios nos llama pues a que nos pongamos de acuerdo. Dice una versión, discutamos esto, dice el Señor, discutamos el asunto. Aunque tus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean teñidos de una tela de púrpura, lo dejaré blanco como la lana, dice el Señor. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene el poder de limpiar tus pecados. No interesa cuáles sean. Dios puede limpiar tus pecados en esta hora. Por eso yo te invito y hago una pausa en esta pequeña enseñanza para tener una pequeña oración antes de seguir adelante. Si estás allí, puedes cerrar tus ojos y podamos orar juntos y decirle al Señor: Padre Santo, yo sé que he vivido una vida apartada de ti. Sé que me has estado llamando. Sé que te he ofendido con mi forma de vivir. En esta hora me arrepiento.
En esta hora te pido perdón. Y te pido, Jesús, que tú que moriste en la cruz por mí, puedas limpiarme y puedas salvar mi alma. Límpiame de mi pecado. Entra en mi vida, Jesús. Ayúdame a poder vivir una vida que te agrade y hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ese fue el llamado que Dios te hace al arrepentimiento. Pero hay un segundo llamado, y es el llamado a caminar un camino nuevo. De nada vale arrepentirnos y seguir caminando por el mismo camino. Arrepentirse significa cambiar de dirección. Y Dios ahora nos ofrece un nuevo camino. Y ese es el segundo llamado que nos hace. Un llamado a consagrar nuestra vida, a vivir una vida agradable a Dios. Y también un llamado a servirle a Dios. Ese es el segundo llamado que Dios le hizo a Jonás. Dios trató con Jonás acerca de su pecado, pero luego lo envió nuevamente a Nínive. Hizo un segundo llamado a Jonás, y es el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Jonás recibe un llamado de parte de Dios, y esto es importante. El primer versículo nos habla de que Dios le habló a Jonás. Dios llamó a Jonás. El Señor es el que llama. Y si tú piensas que te llamó un pastor o te llamó un predicador, no es así. Nosotros simplemente somos instrumentos por lo cual que Dios usa para llamarte, pero Dios es el que te llama, no es el hombre. No te ha llamado un pastor, no te ha llamado un predicador, es Dios el que te ha llamado. Y de eso tienes que estar seguro. Si Dios te ha llamado a un ministerio, si Dios te ha llamado a una manera de servirle, no es una casualidad. Tu llamado no se dio por una casualidad. Tú no eres enviado por una casualidad. Tu ministerio no nació en el corazón de un hombre. Tu ministerio nació en el corazón de Dios. Tu llamado salió de la boca del Dios de los cielos. Es un llamado de Dios y es un llamado soberano. Y si es un llamado soberano, no hay excusas aceptables para negarse al llamado del Señor. Generalmente, nosotros cuando nos referimos a Jonás, decimos que Jonás fue un siervo desobediente. Decimos que fue irresponsable, inmisericordia, rebelde. Pero Jonás tenía mejores razones para huir y no atender el llamado del Señor que las que nosotros tenemos para decirle no al Señor. Debemos recordar que Jonás era un hebreo. Y los de Nínive eran no solamente extranjeros, no eran parte del pueblo de Israel, sino que eran enemigos del pueblo de Israel. Había en Jonás un celo normal en todo hebreo. Jonás pues consideraba que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Eran los enemigos de Israel. Y Jonás era un hombre celoso de su patria, era celoso de su fe, era celoso de su Dios. Y quisiera que en este momento te pusieras pues en los zapatos de Jonás y tú pudieras sentir lo que Jonás sintió cuando recibió aquel llamado del Señor de ir a Nínive. Ningún otro profeta hasta ese momento había predicado en tierra de extranjeros y mucho menos en tierra de los enemigos. No era fácil, era algo muy difícil lo que Dios le demandaba a su siervo. Jonás no era un neófito en cuanto al ministerio profético. Hasta ese momento Jonás como profeta había obedecido todo lo que Jehová le había mandado. Pero ir nada más y nada menos que a Nínive, la capital del imperio asirio, una ciudad pagana, una ciudad idólatra, una ciudad abominable con hombres crueles y perversos, para Jonás esa misión no tenía sentido. Pero el llamado del Señor no es fácil. Pero el llamado del Señor está por encima de todo. Jonás podía tener toda la razón humanamente hablando, pero el llamado del Señor está por encima de cualquier interés, está por encima de cualquier celo religioso, está por encima de cualquier prejuicio, está por encima de tu patriotismo, está por encima de tu costumbre, está por encima de todo, porque hay una urgencia en hacer la voluntad de Dios. Ante el llamado del Señor, entonces no hay excusas que valgan, no hay miramientos, no hay peros. Hay que obedecer, solamente obedecer y nada más que obedecer.
Dios no acepta nuestra renuncia. Nuestra carta de renuncia, tu carta de renuncia siempre va a quedar en el escritorio del Señor. No la acepta. Dios no aceptó la renuncia de Jonás. Jonás trató de huir de Dios, pero Dios no aceptó su negativa. Jonás trató de huir de Dios. En Romanos capítulo 11, verso 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Significa que cuando Dios te llama, pues ese llamamiento permanece. A pesar de que tú huyas, el llamamiento va a permanecer allí esperándote. Cuando Dios te llama, Dios está consciente de tus limitaciones. Dios está consciente de tus debilidades. Pero a pesar de ello, Dios te llama, sabiendo de que tú eres débil y sabiendo de que tienes muchas dificultades, tienes muchas debilidades, tienes muchas limitaciones delante de ti. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque la misma Escritura nos dice que en nuestras debilidades es cuando Dios se glorifica. Él glorifica su nombre manifestando su poder cuando nosotros no podemos. Dios es por eso que no te desecha cuando tú huyes. Cuando tú niegas el llamado del Señor, Dios no te desecha. Por el contrario, Dios empieza un tratamiento contigo, porque tu llamado siempre estará pendiente. Dios trató con Jonás, Dios trató con su pasado, Dios trató con su orgullo, Dios trató con su impiedad, con su temperamento inmisericordia, con la dureza que él tenía. Dios trató con su siervo Jonás. Y de la misma manera Dios ha tratado contigo todo este tiempo. Y hoy nuevamente te hace resonar en tu oído su llamamiento. Dios sigue viendo en ti algo que nadie más puede ver. Y de la misma manera en que Dios ve algo en ti que nadie más puede ver, asimismo Dios ve el mundo que te rodea de una manera diferente a como tú lo ves. Dios veía en Nínive lo que Jonás no era capaz de ver. Jonás veía en Nínive una gente cruel que merecía ser destruida por sus pecados abominables. Pero Dios veía en Nínive una ciudad ciertamente perdida, una ciudad ciertamente extraviada, una ciudad ciertamente que había caído en pecado. Pero Dios veía en Nínive una ciudad de pobreza espiritual, una ciudad con una necesidad de Dios, una ciudad con necesidad de misericordia y de perdón. Y Dios ve a nuestro alrededor y a tu alrededor la gente que camina y la ve caminando sin Cristo, la ve caminando con una necesidad de una palabra de esperanza. ¿Cómo la ves tú? Dios ve al adicto que está esclavo de alguna adicción, lo ve con un deseo de querer cambiar su vida. ¿Cómo la ves tú? Dios ve a aquel que está en una cama de un hospital, quizás esperando solamente la muerte, pero necesitado de una palabra de sanidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo Dios verá también a aquel hermano que cae y se levanta, se cae y se levanta y está luchando contra sus 7 demonios en su soledad? ¿Cómo lo ves tú? Dios ve el mundo que está a tu alrededor de una manera diferente a como tú la ves y como la vemos nosotros. Dios tiene definitivamente que tratar con todos nosotros al respecto, porque para Dios allá afuera hay un mundo que está perdido. Así es como Dios lo ve y cómo lo veremos nosotros. Cuando nosotros rehusamos el llamado del Señor, estamos manifestando una señal de que no hemos entendido realmente su propósito. No hemos entendido la razón por la cual nos salvó y no hemos entendido la razón por la cual estamos todavía en este mundo y nos mantiene con vida. Los arqueólogos calculan que en la ciudad de Nínive había unas 500,000 personas. Entre ellas habían 100,000 niños. Estas vidas se hubieran perdido si el profeta Jonás no hubiese ido a predicarles. Hubieran desaparecido sin la oportunidad de poder arrepentirse.
Jonás no fue enviado a hacer encuestas. Jonás fue enviado a predicar. Así como Juan el Bautista fue enviado a predicar. Él decía: soy una voz que clama en el desierto. Él vino a proclamar a Jesús. El mismo Jesús vino a predicar. En Lucas capítulo 4, versos 18 al 19, nuestro Señor Jesucristo decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar, para pregonar, para dar vista a los ciegos, para liberar, para predicar. Y Dios te ha llamado y te ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Dios te ha dado un mensaje de misericordia con que puedas compartir con otros, puedas predicarlo, puedas proclamarlo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque hay una urgencia de parte de Dios y tienes que atender el llamado que te hace el Señor, porque hay vidas que se están perdiendo en estos momentos. Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tus necesidades, Dios conoce tus problemas, pero que ese deseo que hay en tu corazón de servirle y que está dentro de ti no sea opacado por todas esas dificultades que tú tienes en tu vida. Presenta tu caso delante de Dios. Déjate tratar por Dios. Abre tus oídos. Escucha la voz de tu Dios. Él te está hablando y Él te está llamando. Quiero orar brevemente en esta hora por ti. Padre Dios, te doy gracias por este mensaje, Señor, esta palabra. Señor, mi Dios, esperamos de que sea recibida, Dios, por aquellos que están en un momento crucial en su vida. Tú los estás llamando, Dios, y tienen que tomar una decisión. En esta hora, Señor Rey, queremos, Dios, que tú los ayudes, Dios. Que tú sigas tratando con ellos, Señor. Ese llamado que tú le has hecho, Dios, está sobre la mesa, Dios. Y estará allí, Señor, mi Dios, hasta que nuestros corazones, Dios, sean transformados. Y veamos, Señor, mi Dios, que hay una urgencia, Padre, de hacer tu voluntad y de atender el llamado que tú nos estás haciendo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga.